Vamos a continuar con la modelización aritmética de situaciones físicas o sociales. Ya vimos al principio del tema las situaciones que daban sentido a la multiplicación y división entera, que eran situaciones multiplicativas de una sola operación. Pues bien, ahora lo que vamos a estudiar son problemas aritméticos de varias etapas. ¿Y qué significa realmente resolver un problema aritmético? Pues bien, lo que significa es traducirlo en términos de números y operaciones, a efectuar entre ellos, es decir, modelizar aritméticamente la situación a que hace referencia el texto y después ejecutar finalmente las operaciones para obtener un resultado. Bien, en los problemas de varias etapas tenemos que tomar decisiones al respecto. ¿Qué decisiones debemos tomar? Pues qué operaciones hay que realizar, entre qué datos, en qué orden. Es decir, lo que tenemos que hacer es encontrar un camino que una los datos del problema, lo que se da, con las incógnitas del problema, lo que se pide. Pues bien, aquí cuando el camino se recorre desde las incógnitas hacia los datos, se llama análisis. Y cuando se recorre desde los datos hacia las incógnitas, se llama síntesis. Luego tenemos dos caminos. Uno que va desde las incógnitas hacia los datos, análisis. Otro que va desde los datos hacia las incógnitas, síntesis. En general, este método de resolución de los problemas aritméticos es un método mixto de análisis y síntesis. Es decir, utilizamos estos dos métodos. Se parte de las incógnitas, estableciendo pues bien las relaciones que hay entre ellas y los datos, y definiendo, si es preciso, incógnitas intermedias, lo que va a proporcionar el plan de solución del problema. Luego se ejecuta dicho plan desde los datos hasta las incógnitas, lo que esto va a proporcionar la solución del problema. Por eso decimos que es un método mixto de análisis y síntesis. Bien, se puede construir un diagrama de estructuras del problema que va a poner de manifiesto las operaciones que hay que realizar, entre qué datos y en qué orden, y el recorrido del diagrama, en uno u otro sentido, pues nos va a mostrar las dobles vías del análisis y síntesis. Vamos a verlo con un ejemplo para que veáis. Juan y María son hermanos. Juan compra 3 lápices a 1 euro cada uno y María 2 cuadernos a 3 euros cada uno. Y pagan con 10 euros. ¿Cuánto les devuelven? Pues bien, aquí la incógnita que tenemos es cuánto dinero le tienen que devolver. ¿Vale? Entonces, vamos a ir desde las incógnitas hacia los datos, es decir, análisis. Y luego ya lo que vamos a hacer es recorrer el problema desde los datos hacia las incógnitas, que será la síntesis a la hora de resolverlo. Entonces, la incógnita es cuánto le devuelven. Bueno, como no sé cuánto le devuelven, lo que voy a hacer es lo que tiene, el dinero que tiene, menos lo que se gastan, ¿no? El dinero que tienen menos lo que se gastan. Y como he dicho, en este tipo de problemas van a aparecer incógnitas intermedias que van a dar al final la solución del problema. Pues bien, ya aparece una incógnita intermedia que es cuánto dinero se gasta. Pues bien, para ver cuánto dinero se gasta, vamos a ver lo que se gastan con los lápices. Compran 3 lápices y cada uno vale 1 euro. Y lo que se gastan con los cuadernos. Compran 2 cuadernos y cada uno vale 3 euros. Pues entonces, como hemos dicho, yo voy desde las incógnitas hacia los datos. Parto incógnita hacia datos. Ese recorrido es lo que se llama de análisis. Pero como he dicho que esto realmente es un método mixto, que es análisis-síntesis, ahí yo voy a resolverlo, ¿no? Desde los datos hasta mi incógnita final. Entonces ahí empiezo a resolverlo y digo, bueno, o sea, 3 por 1, 3, y ahí pondría el 3. 3 por 2, 6, pondría el 6. Sumo 3 más 6, da 9. Luego al final, 10
menos 9 me va a dar la incógnita final, que es cuánto le devuelve. Pues bien, ya hemos hecho un problema aritmético de varias etapas. Pasamos a la estimación en el cálculo aritmético. Realmente estimar el resultado de una operación o el de una medida de una cantidad, lo que hacemos es encontrar la valoración aproximada del mismo. Entonces, cuando a mí me dicen 23 por 19, yo muchas veces lo que voy a hacer es estimar ese resultado. Y al estimar ese resultado, ¿qué hago? Pues bueno, pues eso se podríamos decir que es el resultado parecido a 20 por 20, que da 400. Efectivamente que 23 por 19 no va a dar 400, pero nosotros hemos realizado una estimación de ese producto. ¿Qué características de la estimación en el cálculo podemos encontrar? Pues bien, la valoración en general se realiza de forma mental. La hacemos rápida y empleando números sencillos. El valor obtenido efectivamente no tiene que ser exacto, pero sí que nos va a valer para tomar ciertas decisiones. Y también está claro que dependiendo de la persona que lo realiza, el resultado va a ser diferente, porque va a hacer estimaciones posiblemente diferentes de los números. ¿En qué caso podemos decir que la estimación es útil? Pues bien, cuando, por ejemplo, no es posible conocer las cantidades implicadas en una operación de manera exacta. Imaginemos que queremos pintar una superficie, ¿no? Por ejemplo, una pared. Y efectivamente, pues claro, podemos medir la altura. Entonces, ¿qué hacemos? Pues estimamos aproximadamente la cantidad de superficie que vamos a pintar, medir o lo que sea. O vamos a elaborar un presupuesto de un viaje. Pues lo mismo. Hacemos una estimación de lo que nos podemos gastar o lo que nos va a costar ese viaje. Cuando el cálculo es difícil y nos interesa solo una aproximación del resultado, lo hacemos, por ejemplo, en rebajas. Me pone el precio del producto que yo quiero comprar y me dicen que me hace un descuento de un 20, un 30. Entonces yo aproximadamente lo que hago es, bueno, pues me van a quitar 3, 4, 5 euros, 10, dependiendo del precio, ¿no? Y pues decir en cuánto se me va a quedar ese producto. O, por ejemplo, cuando queremos comprobar si una operación realizada está bien hecha. Por ejemplo, vamos a comprar y revisamos la compra rápidamente y decimos, vale, pues sí, nos cuadra, ¿no? También cuando se necesita expresar una información numérica de manera más clara. Por ejemplo, un coche que vale 11.995 euros, nosotros decimos, pues bueno, ese coche vale 12.000 euros porque realmente no vale 12.000, pero se puede decir que acabe, te pongan 11.995 euros, está claro que es para que a simple vista no veamos el 12.000, pero vemos que son 12.000 euros prácticamente lo que vale el coche. Bien, ya hemos visto que la estimación es útil, pero claro, eso implica un dominio del sistema de numeración, de las relaciones numéricas y de las operaciones aritméticas, completando pues, el dominio automatizado de los algoritmos de cálculo escrito que necesitamos realizar. ¿Qué procesos de estimación en cálculo tenemos? Bien, aquí lo que vamos a hacer es, por una parte, el redondeo de los números, por otra parte, el truncamiento o la sustitución. Es decir, son los
procesos de estimación en cálculo que vamos a hacer para llevar a cabo la estimación de nuestras operaciones. La técnica de redondeo, ¿en qué consiste esta técnica? Bien, pues consiste en suprimir las cifras de la derecha de un número y sustituirlas por 0. Pero claro, hay un criterio que hay que seguir, es si la cifra que se suprime es mayor o igual a 5, la que va a continuación se aumenta en una unidad y en otro caso pues se deja igual. Aquí tenemos unos ejemplos. Yo tengo el número 2346 y lo quiero redondear a las decenas, ¿vale? Entonces, me fijo en la cifra de las unidades, que es 6. Entonces, ese 6 lo que va a hacer es, como es mayor o igual que 5, va a redondear la cifra de las decenas a una cifra superior, ¿vale? Aumentamos en una unidad la cifra de las decenas. Luego sería 2350. Si lo redamos a las centenas, como en este caso las cifras unidades son 4, entonces las cifras de decenas se va a quedar con la unidad que tenía, que es el 3. Lo vamos a quedar en 2300. En el caso de la operación 1281 más 3436 más 2394, si lo redondeamos a los millares, sería 1000 más 3000 más 3000, ¿lo veis, no? Esta, a redondar los millares, como las cifras centenas es un 2, pues dejadme. En esta, como las cifras centenas es un 4, se deja 3000. En esta, como las cifras centenas es un 7, el 2 pasa a una unidad superior, que sería 3000. ¿Vale? Si lo redondeásemos a las centenas, pues nos aplicaremos a la cifra de las decenas, como es 8, a las centenas aquí pasamos con 3, 1300, como las decenas aquí es 3, se queda igual, la de las centenas, luego se daría 3400, como la de las decenas es un 9, la de las centenas pasa a una unidad superior, luego sería 2800. Bien, en el primer caso el error será siempre inferior a 1500. ¿Por qué? Porque aquí, como máximo, el error es 500. Aquí es 500 y aquí es 500. Luego, 500 por 3 son 1500. El máximo error que podemos dar es 1500. En el caso de las centenas, el error que aquí podemos cometer es de 50. Aquí de 50 y aquí de 50. Entonces, aquí siempre será inferior a 150. En el caso del truncamiento, aquí lo que vamos a hacer es suprimir dígitos de un número a partir de un determinado orden de unidades. Y lo que hacemos es lo sustituimos por 0. Luego, si yo quiero truncar 2469, ¿no?, por las centenas, lo que voy a poner ceros es a las decenas, a cifras de las decenas y a las cifras de las unidades. Entonces me quedaría 2400. Luego aquí no me fijo si en este caso las decenas es mayor o igual que 5, porque siempre voy a poner ceros. Y luego, el último proceso de estimación, cálculo que teníamos, sería la técnica de sustitución. Aquí lo que hacemos es sustituir los datos por otros próximos a ellos, pero que sean compatibles en el sentido de que la operación resulte sencilla. Entonces, 368 dividido por 7, pues bueno, pues lo que podría hacer es 350 dividido por 7, ¿no? Y es una operación mucho más sencilla de realizar que 368 dividido por 7. O si quiero multiplicar 29 por 32, pues yo hago 30 por 30. Pues bien, paramos y continuamos ahora.